Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse esta noche a esta transmisión. Solo permítanme un segundito, voy a compartir la transmisión y luego iniciamos rápidamente. Muy bien, ya estamos compartiéndola. Así que estamos listos para iniciar. Le voy a pedir que, si es tan amable, que me acompañe a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir para ser instruidos en tu hermosa y maravillosa palabra, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti poniendo este tiempo, Señor, en tus manos y te pedimos, Padre, que tú obres en nuestras vidas a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, Señor, y que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento de tal manera, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, esta palabra sea atesorada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a compartir acerca de las buenas obras que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y para ello vamos a leer el texto de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 17. Y dice la palabra así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como vemos en este pasaje, Jesús escoge tres tipos de acciones, tres tipos de obras nuestras, para enseñarnos acerca de las obras que Él espera de cada uno de nosotros. Él escoge el dar, la oración y el ayuno. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que las obras no nos salvan. Por las obras nadie será salvo, dice la palabra de Dios. Pero las obras sí son una consecuencia de nuestra fe, o deben ser una consecuencia de nuestra fe. De hecho, la palabra de Dios en la epístola de Santiago nos enseña que sin obras nuestra fe es muerta,
que nuestra fe debe manifestarse en acciones derivadas de esa fe. Y en primer lugar, la fe es la obediencia al Señor. Entonces, obras de obediencia, por un lado. Por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10, también nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y de tal manera que cada uno de nosotros como creyentes, si bien las obras no nos salvan, sí necesitamos manifestar nuestra fe por las obras. De hecho, la palabra de Dios dice: muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, de esto podemos también sacar una deducción. Si hay buenas obras, hay también malas obras. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Hay dos tipos de obras en la palabra de Dios, como ya vimos, las buenas obras y las malas. ¿Cuáles son las malas obras? Son aquellas que la palabra nos enseña que las hacemos por nuestra propia decisión, con nuestros propios recursos y o para ser reconocidos de los demás. Aquí vemos en el pasaje que tomamos como base de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 17, que obras que aparentemente eran buenas, como dar, ayunar y orar, se convertían en malas obras. ¿Por qué? Porque no eran para la gloria de Dios, no eran dirigidas por Dios y no eran tampoco unas obras hechas en obediencia a la palabra. Y a estas obras la palabra les llama trapos de inmundicia. Encontramos esto en Isaías capítulo 64, versículo 69. La palabra versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente. Permítanme un segundo. La palabra dice: si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Las malas obras no solo son aquellas que nosotros hacemos como pecadores, como pecado. Las malas obras no son solamente aquellas que nosotros hacemos cuando pecamos. Las malas obras son aquellas que nosotros hacemos por los motivos equivocados. Pueden haber buenos resultados, definitivamente los hay. Puede haber resultados en la oración, puede haber resultados en la manifestación de los dones, etcétera, pero el Señor lo que ve no es el resultado externo, sino ve la intención de nuestro corazón. Recordemos que en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, el Señor le da instrucciones a Samuel cuando va a ungir a David, que no mire la apariencia de los hijos de Elí, porque Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. Dios mira los motivos, Dios no mira los resultados, Dios mira los motivos en primer lugar. Y esto también nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahí vemos a unos hombres que que están con el Señor, y el Señor les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice la palabra, que dijo Jesús, que muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron, y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. No es por los resultados pudieron haber sido buenos, pero los motivos por los cuales estos hombres hicieron esas obras no fueron los motivos correctos. Pudo ser, como vemos aquí en Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 17, que es para ser reconocidos de los hombres, para su vanagloria, para mostrarse como muy espirituales, etcétera. Es decir, sus propios motivos, las cosas buenas de Dios hechas por los motivos incorrectos, que son los motivos de nuestro propio corazón. Esas también son malas obras. No solo las que hacemos como pecado propiamente, sino a todo aquello bueno que hacemos, pero con un motivo equivocado. Luego, las buenas obras entonces, ¿cuáles son?
son las que hacemos bajo la dirección de Dios, con los recursos de Dios y para que Dios sea exaltado, sea honrado, sea glorificado. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, también nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. No para nuestro beneficio, no para ser reconocidos, no para ser vistos como muy espirituales, no para alcanzar vanagloria, ni siquiera para usar como moneda de cambio con Jesús, a cambio de bendiciones o a cambio de aceptación o de lo que sea. De hecho, en el pasaje de Mateo 7:21, estos hombres a los que Jesús les dice que se aparten de él porque son hacedores de maldad, estaban usando las cosas que hicieron supuestamente para Dios como una factura que le estaban cobrando al Señor, que por esas cosas que ellos habían hecho, entonces ellos merecían entrar al reino de Dios. O sea, las estaban usando como moneda de cambio. Todas esas cosas estaban hechas con el motivo equivocado y esas son las malas obras que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿por qué Jesús escoge el tema del ayuno, el tema del dar y el tema de la oración como ejemplos en esta parte, en esta lección que nos está dando? Es porque las tres cosas constituyen, en primer lugar, actos de adoración a Dios, y a través de ellas Jesús iba a evidenciar la hipocresía de los fariseos, que decían hacer las cosas para Dios, pero en realidad las estaban haciendo para sí mismos. Habían convertido los actos de adoración a Dios, los actos de servicio a Dios, en un espectáculo público para ganar admiración, respeto, reconocimiento, posición, alabanza, para sí mismos, no para Dios. Y esto también nos manifiesta la inutilidad de la religión. ¿Por qué razón? Porque la religión son todas aquellas acciones que nosotros hacemos para ganar el favor de Dios, la aceptación de Dios, la bendición de Dios, etc. Y eso ya la palabra de Dios nos dice que ya lo tenemos, no tenemos que hacer nada para ganarlo. Todo lo que hacemos es como un acto de agradecimiento, de obediencia, de glorificación de Dios. Así debería ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nada que hagamos va a hacer que seamos más bendecidos. Ya nuestras bendiciones el Señor ya las pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, número 1. Número 2, tampoco necesitamos hacer buenas obras para ganar la aceptación del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos amó al 100% y nos ama con amor eterno y amor infinito. Lo demostró en la cruz del Calvario y también lo dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Que Él nos ama con amor eterno. Por lo tanto, y tampoco necesitamos hacer buenas obras para ganarnos la bendición de Dios, porque como ya dije, sus bendiciones ya fueron derramadas, ya fueron pagadas para con cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hacer esas cosas para ganar el favor o la bendición de Dios es un acto no solamente inútil como cualquier acto religioso, sino que además a los que las hacen se les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque las hacen no con no con una buena intención, las hacen como para aparentar piedad, cuando en realidad en su corazón no hay piedad, hay impiedad. Entonces manifiestan que las personas son hipócritas. ¿Por qué? Porque no salen del fondo de su corazón, salen de su mente, salen de sus propios pensamientos. Y recordemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestros propios pensamientos, que hay caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino
de muerte. Cuando el Señor usa la palabra hipócritas, que las usa en este pasaje, diciéndoles a esta gente que eran hipócritas porque estaban haciendo las cosas por un motivo equivocado, a lo que se está refiriendo es a una palabra que se usaba en el teatro griego y describía a una persona que usaba una máscara. El término, como es usado en el Nuevo Testamento, describe a una persona no regenerada que se engaña a sí misma, que tiene apariencia de piedad, pero que solo es apariencia, no hay una piedad verdadera. Y que es una piedad verdadera, es una devoción verdadera al Señor. No una devoción formal, sino una devoción verdadera que no se manifiesta solamente en actos religiosos, sino que se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestros actos, tanto en la iglesia como en nuestra familia, en el trabajo, en nuestras relaciones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, la verdadera piedad invade todas las áreas de nuestra vida. Si solo está invadiendo, digamos, nuestra vida eclesiástica o nuestra vida en la iglesia, tenemos que hacer una evaluación realmente de lo que hay en nuestro corazón. Si no lo estamos haciendo hipócritamente por religiosidad, o lo estamos haciendo por ignorancia y viviendo solo la palabra de Dios en la iglesia, pero no viviéndola en los demás ámbitos de nuestra vida. La palabra de Dios es para vivirla en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en algunos. Entonces, ¿qué son las buenas obras? Para ir como definiendo más profundamente el tema. Las buenas obras son todas aquellas que muestran el carácter de Dios: amor, misericordia, gracia, favor, justicia, verdad, compasión, etc. Por ejemplo, las tenemos en Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, atender las necesidades de los más necesitados. Por ejemplo, dice: porque me viste desnudo y me vestiste, me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Es todo. Entonces, las buenas obras son todo aquello que hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, que toda la ley, toda la palabra de Dios, todos los mandamientos, toda la voluntad de Dios se cumple en dos preceptos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, también buenas obras es servir a nuestro prójimo, no importa quién sea. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que tengamos a los demás como superiores, en una estima superior a nosotros mismos, y que veamos por las cosas de ellos así como por las nuestras. Entonces habla también, buenas obras son aquellas que hacemos por servicio o para servicio, por amor a Dios y al prójimo, en obediencia a Dios y al prójimo. Es todo aquello que hacemos por obediencia a la palabra, por dirección del Espíritu Santo, por gratitud, por amor y por fe. En Juan capítulo 14, versículo 15, la palabra de Dios nos dice que si nosotros amamos al Señor, cumplimos sus mandamientos, y el mandamiento es amar al prójimo, sirviendo al prójimo. Por lo tanto, también buenas obras son todas aquellas que edifican, exhortan y consuelan a las personas. Recordemos que en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, la palabra de Dios dice que el que profetiza a los hombres lo hace para edificación, exhortación y consolación. Y también hacer todo aquello que nos gustaría
que hicieran por nosotros, es hacerles a otros lo que nos gustaría que hicieran por nosotros, también es una buena obra. En Mateo capítulo 7, versículo 12 es la instrucción del Señor que se llama la regla de oro. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, recapitulando, buenas obras son aquellas que hacemos por amor a Dios, por obediencia a Dios, por fe, por agradecimiento y por servicio a los demás. La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros fuimos creados para estas obras, como lo vimos en Efesios capítulo 2, versículo 10, y que esas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros las hiciéramos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es por nuestros méritos, no es por nuestra voluntad, o más bien por nuestra iniciativa, sino que el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón y crea las condiciones para que nosotros las podamos hacer. También es para que esas buenas obras son para que evaluemos nuestro corazón, el motivo real por el cual las estamos haciendo. Si son obras por obediencia a Dios, si son obras por amor a Dios y al prójimo, si son solo para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria. Y recordemos algo acá. Necesitamos, primero, la Biblia nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Y segundo, la Biblia también nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera manifestado en nosotros. Entonces necesitamos examinar los motivos de nuestro corazón, primero para alinearlos verdaderamente al Señor. Esto no es para que nadie se condene si nos hemos equivocado. La palabra de Dios dice que abogado tenemos para con Dios al nuestro Señor Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero sí necesitamos, como dice también el salmista en el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces, lo que necesitamos realmente es crecer en alinear nuestras acciones, nuestras conductas a lo que dice la palabra de Dios y hacerlo para la gloria de Dios. Recordemos que si hacemos las cosas para la gloria de Dios, estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y por ende vamos a ser añadidos, nos van a ser añadidas bendiciones, vamos a ser bendecidos. Por el otro lado, la palabra también dice claramente en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, las bendiciones de Él nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Las buenas obras entonces no son aquellas para que hagamos publicidad de ellas o para ganar admiración de las personas o reconocimientos. Algunas de las motivaciones impuras que la palabra de Dios nos habla respecto a nuestras obras es obras para llamar la atención, obras para hacernos famosos o respetables, obras para hacerlas para que los demás nos vean, o para provocar una apariencia muy espiritual, para ganarnos el amor, el favor, las respuestas de Dios, o para ganar el amor, el favor y la simpatía de la gente. Todos esos motivos son motivos impuros, son motivos de la carne, son motivos inapropiados para las obras que nosotros hacemos para el Señor. Y eso es nuestras obras de servicio, nuestras obras de obediencia, nuestras obras que son conforme a la palabra de Dios. Y como mencioné anteriormente, realmente las buenas obras que nosotros hacemos no son nuestras, son del Padre a través de nosotros. Vuelvo a repetir lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y ese preparar de antemano significa que Él preparó las condiciones, preparó las circunstancias, nos preparó a nosotros con dones, habilidades, capacidades, etcétera, para que las pudiéramos realizar. De tal manera
que si nosotros las hacemos para buscar publicidad, admiración o reconocimiento a través de ellas, lo que estamos haciendo es robarle la gloria que le corresponde solamente al Padre. Isaías 42:8 nos enseña algo al respecto y dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea, por eso Colosenses 3:23 al 24 nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, para el reconocimiento de Dios, no para nuestro reconocimiento, para que Dios sea reconocido a través de lo que nosotros hacemos. De hecho, Jesús nos enseña que demos fruto de tal manera que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, nuestras obras, las buenas obras, son todas aquellas obras que glorifican al Padre que está en los cielos, no las que nos glorifiquen a nosotros. Hoy el mundo está muy inclinado a la mercadotecnia, a la publicidad, a la construcción de imagen, a ser influencer en las redes sociales, y todo eso lo que conlleva es hacer crecer mi imagen, hacer crecer mi reconocimiento, hacer crecer, a autoexaltarme en lugar de exaltar al Señor y darle la gloria al Señor. Es una gran tentación el día de hoy ese tipo de cosas, por lo cual ustedes y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado para no caer en ese juego del mundo. Jeremías capítulo 15 versículo 19 nos enseña que que el mundo se convierta a nosotros, no nosotros convertirnos al mundo. Jesús nunca usó de autopromocionarse, Jesús nunca usó de mercadotecnia ni de publicidad. Jesús hubiera usado las redes sociales para predicar, punto, nada más, no para autoexaltarse ni autopromocionarse. De hecho, muchas veces vemos a Jesús que les dice a aquellos que recibieron un milagro de parte de él que no lo fueran a comentar con otros, que se lo guardaran solo para ellos, aunque la gente de todos modos lo comunicaba, lo divulgaba y crecía la fe de Cristo, pero no porque Él la hiciera crecer, no porque fuera la intención de Él, sino porque simple y sencillamente era una consecuencia de la gracia y del favor de Dios para con Él, y que Dios quería que su fama se extendiera por toda la región, no que Él lo buscara intencionalmente. De hecho, muchas veces cuando la gente quería exaltarlo a él se retraía y se iba al monte a orar solo, o se apartaba para evitar que la gente lo exaltara. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Mire, tenemos que tener cuidado de usar los métodos humanos. El Señor dice que Él va a engrandecer nuestro nombre. No dice que nosotros engrandezcamos nuestro nombre. El Señor dice que Él va a engrandecer nuestro nombre en la medida que usted y yo seamos obedientes a su palabra y hagamos su voluntad. El Señor no necesita que nosotros nos publicitemos para exaltarnos. El Señor no necesita que nosotros nos publicitemos para promovernos. La palabra de Dios dice claramente que nuestra promoción viene del Señor, no viene del oriente, no viene del occidente, sino que viene del Señor. A quien nosotros necesitamos agradar es al Señor, no a la gente. Cuando agradamos al Señor, el Señor se encarga de darnos gracia con la gente. Jesús decía: yo no vine a hacer mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. Y como Él hacía la voluntad del Padre, la gracia de Dios estaba sobre Él, y esa gracia atraía a las personas a Él sin necesidad de usar mecanismos humanos, sin necesidad de usar métodos humanos. Alguien me puede decir que la mercadotecnia o la publicidad o la construcción de imagen o ser influencer son cosas científicas. Perdóneme, son cosas para manejar
manipular las ideas, las emociones de las personas. Y usted y yo no necesitamos manipular nada. Usted y yo lo que necesitamos es confiar en la plena y maravillosa gracia de Dios. Dios hará totalmente el resto. Entonces, como nos enseña la palabra de Dios, aparte de todo, hacer las cosas para ser vistos de los demás implica que somos hipócritas, es decir, hacemos acciones buenas con motivaciones malas. No salen del corazón, salen de nuestro ego. Número 1, esas buenas obras, también la palabra de Dios nos dice que no tendrán recompensas eternas delante de Dios, porque ya tuvieron sus recompensas aquí en la tierra. Y las buenas acciones, para ser realmente buenas, deben tener motivaciones puras, no contaminadas. Lo bueno, pero algo más. Es decir, las motivaciones contaminadas se refieren a aquello que determina hacer lo bueno, pero con intenciones más allá de darle la gloria a Dios, de hacerlas por obediencia, por amor o por agradecimiento al Señor. Por un lado, y también recordemos algo respecto a esto, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si usted y yo somos salvos, es decir, verdaderamente creemos en nuestro corazón en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, una nueva inclinación, en lugar de a las cosas del mundo, a las cosas de Dios, ya somos salvos. Nuestra salvación no está en riesgo, pero lo que sí puede estar en riesgo son nuestras recompensas para la vida eterna. Las buenas obras nos van a dar recompensas, mientras que las malas, nada de nada. Las que hagamos para la gloria de Dios, por agradecimiento y por amor a Dios, en obediencia a su palabra, ellas van a tener recompensa. Y estas recompensas obviamente nos van a permitir vivir en una eternidad por encima de lo básico, por un lado. Por el otro lado, veamos acá también en este pasaje que nuestras obras se clasifican en dos grupos. Van a ser pasadas por fuego y se clasifican en dos grupos. Las que son oro, plata y piedras preciosas, el oro, el fuego no las destruye, solo las pule. Mientras que las que son heno, hojarasca y madera, el fuego sí las destruye, no sirven para nada. ¿Qué son unas y qué son otras? Obviamente las obras que son oro, plata y piedras preciosas son obras hechas por amor, por obediencia, por agradecimiento, bajo la voluntad de Dios. Mientras que las que se queman son las obras que hicimos por nuestros propios motivos y por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia voluntad. Son aquellas que pudieron ser buenas, pudieron haber dado resultados, pero las hicimos con motivaciones ocultas, que eran las motivaciones de nuestro propio yo. Hacer las cosas por motivaciones equivocadas porque recibimos algún beneficio de ellas. Necesitamos evitar todo tipo de maquinaciones de nuestro propio corazón. Recordemos que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y nuestro corazón nos puede incitar a hacer cosas buenas por los motivos equivocados. Por eso la palabra de Dios también nos recuerda en el Salmo 119, 59, que examinemos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Es decir, examinemos no solo los hechos de nuestra vida, sino las motivaciones de nuestra vida,
para enderezarlas delante del Señor. Hacer buenas obras cuando somos elogiados o reconocidos, eso es muy fácil. Para asegurarnos que nuestras buenas obras no son egoístas, necesitamos hacerlas en secreto, en discreción, sin esperar ser recompensados de alguna forma. Algunas personas quieren ser reconocidas como muy espirituales, publicitando sus buenas obras como dar, orar, ayunar, predicar, atender a los pobres, etc. Pero eso puede ser, no estoy juzgando las intenciones de nadie, cada quien debe juzgar sus propias intenciones y necesitamos evaluar si al publicitar esas cosas verdaderamente lo estamos haciendo, primero, porque sea necesario, y segundo, porque sea bajo la dirección de Dios, tercero, porque no estemos buscando con ello motivos ulteriores como ser reconocidos. Vuelvo a recordarles lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículos 9 y 10, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces necesitamos examinar continuamente los motivos de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación real para hacer lo que hacemos? Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que la palabra haya sido de bendición para sus vidas. Si así fue, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales, y les recordamos que todos los martes a las 7 de la noche por estas mismas páginas tenemos una enseñanza de discipulado para que escudriñemos juntos con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo para para que nuestras vidas sean guiadas por la palabra. Y vayamos creciendo cada día en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la esperanza a la que Él nos ha llamado, y también en el conocimiento de la herencia que tenemos con todos los santos, y en el conocimiento del Espíritu, del poder que obra en cada uno de nosotros. Así que desde ya les extiendo la invitación para el próximo martes a las 7 de la noche para otra enseñanza en la palabra de Dios. Que ustedes sean extremadamente bendecidos por el Señor, tengan una linda noche, y no solo una linda noche, sino una bendecida semana. Que el Señor les bendiga, les guarde, y si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a reunir por este medio. Bendiciones y un abrazo para todos.